país capturando al presidente de otro en pleno siglo XXI? En este video revela cómo Venezuela y Estados Unidos pasaron de aliados a enemigos declarados, con decisiones que cambiaron la región. Quédate hasta el final para entenderlo todo. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Un nuevo conflicto sacudió a América del Sur y deja claro que la tensión ya no es solo política. Estados Unidos pasa de la advertencia a la acción, tras asegurar que su paciencia con Venezuela llegó al límite. Durante años, Washington sostuvo que organizaciones criminales venezolanas operaban como engranajes clave del narcotráfico rumbo a su territorio, moviéndose con apoyo institucional y protección estatal. Ese argumento se convirtió en el detonante perfecto para justificar una respuesta directa. El escenario cambió de forma abrupta cuando un despliegue militar masivo comenzó a rodear el Caribe, enviando un mensaje imposible de ignorar. Aviones, buques y unidades especiales se posicionaron con precisión quirúrgica. La operación fue rápida, calculada y demoledora. Estados Unidos ejecutó un ataque que impactó puntos estratégicos y terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos, generando un efecto dominó inmediato. En Venezuela, el poder quedó en shock, la narrativa oficial se fragmentó y el clima interno se volvió impredecible. En el plano internacional, el hecho marcó un quiebre histórico. Ya no se hablaba de sanciones, comunicados o negociaciones. Se hablaba de fuerza, control y consecuencias reales. El conflicto dejaba de ser una amenaza latente para convertirse en un episodio activo que alteraba el equilibrio regional y colocaba a América Latina en el centro del tablero geopolítico global. Durante buena parte del siglo XX, Venezuela y Estados Unidos mantuvieron una relación cercana, sólida y funcional. Washington veía a Latinoamérica como una zona clave de influencia, y Caracas ocupaba un lugar privilegiado dentro de esa visión. A comienzos del siglo, Estados Unidos incluso intercedió para frenar el bloqueo europeo contra Venezuela, mostrando respaldo político en un momento crítico. El descubrimiento de petróleo en 1914 fortaleció ese vínculo de manera definitiva. Las concesiones otorgadas a empresas estadounidenses transformaron a Venezuela en un proveedor energético estratégico y en un socio económico de alto valor. Durante la Segunda Guerra Mundial, el suministro constante de crudo venezolano fue vital para el esfuerzo aliado. Más tarde, en plena Guerra Fría, el país sudamericano se mantuvo alineado con la postura anticomunista de Washington, reforzando la cooperación política y militar. La relación se basaba en intereses compartidos, estabilidad y beneficios mutuos. Hacia finales de los años 90, ambos países eran socios comerciales importantes, con intercambios constantes y una diplomacia relativamente estable. Todo indicaba continuidad y entendimiento. Sin embargo, bajo esa aparente normalidad, comenzaban a gestarse cambios profundos que transformarían por completo la relación. Lo que durante décadas funcionó como una alianza estratégica, estaba a punto de entrar en una etapa de ruptura silenciosa que cambiaría la historia bilateral para siempre. La elección de Hugo Chávez en 1998 alteró por completo el rumbo político de Venezuela y la relación con Estados Unidos. Su discurso nacionalista, confrontacional y abiertamente crítico hacia Washington rompió con décadas de entendimiento pragmático. El nuevo liderazgo impulsó una narrativa de soberanía absoluta, control estatal y rechazo a la influencia extranjera. Las decisiones políticas comenzaron a marcar distancia con los intereses estadounidenses, mientras el poder se concentraba alrededor de un proyecto ideológico que buscaba redefinir el papel de Venezuela en el mundo. Chávez no se limitó al ámbito interno. Apostó por alianzas estratégicas con Cuba, Irán, Rusia y China,
enviando una señal clara de reconfiguración geopolítica. Estas relaciones incomodaron a Estados Unidos, que observaba cómo un antiguo socio se transformaba en un actor desafiante dentro de la región. El protagonismo internacional de Chávez se intensificó con giras diplomáticas destinadas a influir en el precio del petróleo y fortalecer su liderazgo dentro de la OPEP. La tensión alcanzó un punto crítico tras el golpe de Estado de 2 días en 2002, cuando la reacción favorable del gobierno de George W. Bush hacia el liderazgo interino dejó una huella profunda. Ese episodio selló la desconfianza total. Desde entonces, la relación dejó de ser fría para volverse abiertamente hostil, marcando el inicio de una confrontación prolongada. Con la llegada de Nicolás Maduro al poder, el conflicto no solo continuó, sino que se profundizó. El nuevo gobierno heredó la confrontación y decidió sostenerla sin matices. Las denuncias por violaciones de derechos humanos y el deterioro institucional aceleraron la respuesta de Estados Unidos. Entre 2014 y 2015, Washington impuso sanciones directas contra altos funcionarios, declarando a Venezuela como una amenaza inusual para su seguridad. El escenario se endureció aún más durante la administración Trump. La estrategia de cambio de régimen se volvió explícita, acompañada por el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino en 2019. La ruptura diplomática fue total y el embargo petrolero golpeó de lleno el corazón financiero del país. Sin acceso a su principal fuente de ingresos, la economía venezolana quedó asfixiada. En 2020, el Departamento de Justicia acusó a Maduro de narcoterrorismo y ofreció una recompensa por su captura, elevando la tensión a un nivel sin precedentes. Ese mismo año, la fallida Operación Gedeón dejó en evidencia el clima de inestabilidad permanente. Venezuela entraba en una etapa de aislamiento extremo, presión constante y confrontación directa, con un conflicto que ya no tenía retorno diplomático sencillo. Con la llegada de la administración Biden, el conflicto no desapareció, pero cambió de forma. Washington mantuvo la mayor parte de las sanciones heredadas, dejando claro que no habría un borrón y cuenta nueva. La estrategia apostó por una diplomacia condicionada, apoyando negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición en mesas instaladas fuera del país. Cada gesto estaba atado a exigencias concretas vinculadas a reformas políticas y garantías electorales. El discurso se volvió más técnico, menos explosivo, pero igual de firme. En medio de una crisis energética global, Estados Unidos autorizó una flexibilización limitada que permitió a Chevron retomar operaciones controladas en territorio venezolano. No fue un rescate económico ni una reconciliación, sino una jugada calculada para asegurar suministro energético sin levantar el cerco completo. Mientras tanto, el poder en Caracas utilizó cada concesión como narrativa de resistencia. El punto de quiebre llegó con los comicios de 2024, señalados por sectores internacionales como un proceso carente de transparencia. Maduro se proclamó vencedor y el clima político volvió a tensarse. La posibilidad de un entendimiento real quedó en pausa, atrapada entre sanciones vigentes, desconfianza mutua y una región que observaba cómo el conflicto seguía latente, esperando el próximo movimiento. El escenario cambió de manera drástica con el regreso de una administración estadounidense decidida a endurecer la postura. La retórica volvió a ser frontal y la presión se intensificó sin rodeos. En agosto de 2025, un despliegue militar masivo se posicionó en el Caribe bajo el argumento de operaciones antinarcóticos. La presencia naval y aérea fue imposible de ignorar. Venezuela respondió activando planes defensivos y llamando a la movilización civil, elevando la tensión interna y regional. Paralelamente, se aplicaron nuevas sanciones, se produjeron incautaciones de petroleros
y se ejecutaron maniobras encubiertas que debilitaron aún más al gobierno. El clímax llegó el 3 de enero de 2026. Estados Unidos lanzó un ataque a gran escala que sacudió Caracas con explosiones coordinadas y una operación de fuerzas especiales que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa. La imagen fue devastadora para el chavismo y simbólica para Washington. El desenlace abrió un escenario de incertidumbre total. El poder quedó fragmentado, la estructura política en suspenso y el futuro del régimen en duda. América Latina despertó frente a una nueva realidad, marcada por un conflicto que dejó de ser retórico para convertirse en un hecho histórico con consecuencias todavía imprevisibles. Nada de esto ocurrió por casualidad y el desenlace aún deja más preguntas que certezas. Si este video te impactó, suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comenta. Revisa nuestro contenido y prepárate, porque el próximo video revela lo que casi nadie se atreve a contar.